estará acompañándonos, si no será 0205 más o menos. Pero para no retrasarlos, para no retrasar a gente en casa que está esperando esta información, iniciamos con el panorama epidemiológico del coronavirus en México y el mundo. La primera, por favor. ¿Puedo utilizar un micrófono, por favor? Porque no. Intento hacerlo, pero no me la sé de memoria, entonces es preferible poder voltear para explicar bien. Actualmente tenemos un total de 167.506, 170.000 casos a nivel mundial, de los cuales 81.000 han sido en China y 86.000 en el resto del mundo. ¿Esto qué quiere decir? Como ya se ha visto en diversos panoramas, en China la epidemia prácticamente está empezando a declinar, ¿sí? Empezar a bajar su curva epidémica, y en el resto del mundo, dada la dinámica del virus y la dinámica poblacional, empieza a incrementarse la curva epidémica. Hasta el momento hay 6.606 personas que lamentablemente han perdido la vida. Como bien lo hemos dicho en repetidas ocasiones, la inmensa mayoría de las personas que han fallecido son personas de la tercera edad, mayores de 70 años mayormente, pero estamos contemplando como una población mayormente de riesgo a los mayores de 60 años. La siguiente, por favor. En nuestro país actualmente tenemos un total de 82 casos confirmados. Como bien lo pueden ver en la parte de atención médica, en general, prácticamente el 90% de las personas que han sido atendidas en nuestro país han sido atendidas con sintomatología leve, es lo que conocemos como casos ambulatorios, casos que llegan con la sintomatología positiva, que se les hace un examen físico y que además se toma su prueba. Si sale positiva, entonces se pueden ir a casa con los cuidados generales que sean recomendados por el especialista en la atención a la salud. Y el 13% han requerido alguna hospitalización. Algunos de estos que han requerido hospitalización no es por gravedad, también es por un cuidado especial, porque pertenecen a alguno de los grupos de mayor riesgo que puedan complicarse, y se ha decidido dejarlos en alguna unidad hospitalaria para observación. No quiere decir que este 13% sean casos graves. De hecho, aquí estamos viendo cómo el 2% son hospitalizados graves solamente y el resto no. La siguiente, por favor. Sobre los estudios de contactos, como bien lo hemos mencionado, cada persona que es detectada con sintomatología y cuya prueba es positiva a el virus SARS-CoV-2 que provoca la enfermedad COVID-19, se le hace un interrogatorio muy preciso sobre cuántas personas, sobre por dónde ha estado en los últimos, sobre todo los últimos 2 días de su vida, en dónde ha estado, con cuántas personas ha estado en contacto, con cuántas personas ha estado en contacto muy estrecho, para poderle preguntar y pedir sus datos específicos y lograr hacer un rastreo de estas personas que han estado en contacto con otras personas que resultaron con una prueba positiva a COVID-19. El 90% de estas personas, contactos de casos positivos a COVID, el 90% no han tenido y no han presentado sintomatología positiva, sugestiva de enfermedad por SARS-CoV-2, COVID-19, y solamente el 10% de los contactos estudiados han resultado con sintomatología, mismos a los que por esta sintomatología se les toma la prueba para saber si la sintomatología se debe o no a el virus que provoca la enfermedad COVID-19. La siguiente, por favor. Ahora daré paso a que la doctora Ana de la Garza Barroso, directora de Investigación Operativa Epidemiológica de la Dirección General de Epidemiología,
nos platique sobre las actividades de la Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria. Bien, pues muy buenas tardes a todos y todas. Pues como ya bien comentamos, la Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria la conocen bien todos ustedes. Es aquella donde está el número 800 de atención que tenemos para la población. Y me voy a permitir comentarles un poco de las actividades que hace esta unidad de inteligencia. En esta unidad de inteligencia se encuentra un trabajo epidemiológico importante de nuestro país, en el cual participan de forma permanente las 24 horas, los 7 días, como una gran fortaleza de nuestro Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, expertos epidemiólogos que están atendiendo este tema. Tanto las llamadas como también atienden y realizan un monitoreo permanente, del cual les voy a hablar un poco esta tarde. ¿Sí me pueden pasar la siguiente? Gracias. Bien, pues en esta unidad, como les comentaba, la unidad funciona 24 horas los 7 días de la semana durante todo el año. Esta unidad no nada más se dedica a atender el número del 01800, sino que hace un monitoreo de medios de comunicación nacionales e internacionales. ¿Qué quiere decir? Que nosotros también monitoreamos todo lo que ustedes emiten todos los días y estamos constantemente pendientes de lo que están dando de información a la población. ¿Esto por qué? Porque ustedes al final son colaboradores muy importantes para nuestro sistema. De hecho, ustedes también con todo lo que emiten, nosotros tenemos que ir revisando esta información y dar una validación a todo aquello que precisamente sí lo podemos confirmar y aquello que no se puede confirmar como tal. Hacemos, como tal, somos un apoyo a los sistemas de vigilancia epidemiológica oficiales, es decir, además de todos los sistemas que emiten sus indicadores, y hacemos, como ya les dije, también la vigilancia de las fuentes oficiales internacionales. Opera 24/7, además funciona como un centro permanente de comunicación con la Organización Mundial de la Salud. En este caso vamos a tener que funciona como el Centro Nacional de Enlace para el Reglamento Sanitario Internacional, es el brazo derecho de la Dirección General de Epidemiología para el Centro Nacional de Enlace. Tenemos contacto con los servicios de salud de forma permanente con todas las entidades federativas a través de esta unidad también. Y precisamente funciona como un centro de operaciones de emergencias en donde se encuentra una sala de crisis, una sala de situación en donde se llevan a cabo ciertas actividades y, por supuesto, el centro de atención telefónica que todos ustedes conocen. La siguiente, por favor. Un poco de lo que hacemos se llama inteligencia epidemiológica. Esto se hace, repito, de forma permanente en nuestro país. Es una gran fortaleza que tenemos en hacerlo de forma permanente y precisamente captamos entonces cualquier comunicado, cualquier noticia, cualquier evento también que informen los países de forma oficial y empezamos a emitir informes, análisis y por lo tanto a difundir también información con productos diarios a través de esta unidad. Hacemos de dos formas, una vigilancia basada en indicadores, como les comentaba, esto es, rastreamos y hacemos el análisis de lo que ocurre en los sistemas oficiales y hacemos una vigilancia basada en eventos en los que buscamos en diferentes fuentes, no necesariamente oficiales, todo lo que esté ocurriendo y buscamos en datos que no están organizados como en los sistemas oficiales que tenemos. Vamos dando seguimiento a todas las amenazas y no nada más al COVID, sino a muchos otros eventos que nos ocurren en el país, como hacemos un monitoreo meteorológico, volcánico y demás de forma permanente. Estos son algunos ejemplos que tenemos de estas fuentes que utilizamos para la vigilancia basada en indicadores y también para la vigilancia basada en eventos. Como les comento, pues también estamos continuamente haciendo monitoreo de todos los medios de comunicación. La que sigue, por favor. Y bien, pues esto solamente es para ejemplificar entonces cómo estamos haciendo este monitoreo. Desde lo que es las revisiones que hacemos bibliográficas sobre la literatura internacional del tema, hasta, les comentaba, los sitios oficiales que todos los países están constantemente actualizando y reportando. Es trabajo de la unidad hacer todo este análisis y emitir la información correspondiente. Además de estar monitoreando medios como son Facebook, Twitter o algunas otras redes sociales que tenemos y que también sabemos que son muy útiles si se produce información. En este momento pues también se encuentran
encuentran siendo monitoreadas. Y pues a partir de ello hacemos y emitimos informes de manera diaria. La que sigue, por favor. Bien, entonces de mi parte sería todo. Les agradezco mucho la atención. Le paso el micrófono al señor subsecretario. No es que yo sea el subsecretario, aquí está mi jefe, pero me pidió que pasara también a explicar hashtag sana distancia. Acuérdense, a toda la gente que está en su casa, acuérdense, sana distancia. Vamos a aplicar medidas de autoaislamiento, medidas de distanciamiento social entre nosotros para poder mitigar el impacto de esta epidemia. Si lo hacemos todos juntos, lo vamos a lograr. Eso se ha visto en otros países sin otras medidas diferentes. Pero de lo que voy a platicar ahorita va a ser de la colaboración intersectorial que hemos tenido como respuesta a la epidemia COVID-19. La siguiente, por favor. Tenemos colaboración estrecha, particular, con todas estas secretarías de Estado, algunas instancias paraestatales, como puede ser la Comisión Federal de Electricidad, y con los otros dos poderes de la Unión, para poder estar todos en la misma sintonía y poder dar una mejor respuesta a la epidemia en cada uno de nuestros puntos específicos en los que estamos trabajando cada una de las instituciones. La siguiente, por favor. Particularmente, trabajamos en el diseño de la siguiente, por favor, gracias, en el análisis de inteligencia epidemiológica, los protocolos en la Comisión de Prevención y Readaptación Social. Lo hemos mencionado, todas las poblaciones en este país son importantes, y las personas privadas de su libertad son igualmente importantes, y tenemos que establecer protocolos para que las familias de las personas privadas de su libertad puedan visitarlos con mayor seguridad y no mitigar el riesgo de contagio tanto de los familiares como de las personas que están privadas de su libertad. En Sanidad Marítima y Libre Tránsito de Buques y Cruceros, con la Secretaría de Marina tuvimos una reunión el día de hoy con la doctora Ana de la Garza y su servidor y representantes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en donde reiteramos el compromiso de el libre tránsito en nuestro país, tanto de buques comerciales como de cruceros de recreo. Hemos también participado, ustedes todo el mundo lo conoce, con la Secretaría de Relaciones Exteriores en la repatriación de connacionales, con la CONADE para la atención de seleccionados nacionales que han regresado de países afectados por el coronavirus, adquisición de insumos con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la promoción de la salud en el momento en que la Secretaría del Bienestar entregue becas y pensiones a adultos mayores y personas que viven con discapacidad. La Secretaría del Bienestar se ha sumado con nosotros para entregar también información importante de promoción de la salud y sobre específicamente el tema de coronavirus COVID-19. Hemos revisado puntualmente protocolos de actuación que no nos sacamos, como decimos coloquialmente, de la manga, que son protocolos que son adaptados también de protocolos internacionales y que están adaptados a la realidad de cada una de las instituciones. Por ejemplo, con la Comisión Federal de Electricidad, que además es una instalación estratégica para nuestro país y para en cualquier país. Una empresa como la Comisión Federal de Electricidad es una instalación estratégica que debe ser cuidada al 100% para que funcione a la perfección antes, durante y después de un evento como puede ser una epidemia. Contacto con cámaras de la industria, de toda la industria a través de la Secretaría de Economía, trabajo conjunto con ellos, suspensión temporal de actividades educativas, como ya lo mencionamos en conjunto con la Secretaría de Educación Pública, los protocolos de sana distancia en el entorno laboral, con la colaboración del Instituto Mexicano del Seguro Social, que tiene muchísima experiencia también en eso, y con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
los protocolos de sana distancia en museos y espacios culturales con la Secretaría de Cultura, análisis y reprogramación de eventos como puede ser, como se dio el caso del Tianguis Turístico, que en conjunto con la Secretaría de Turismo y en conjunto con los empresarios y los organizadores del Tianguis Turístico se decidió reprogramar para una fecha posterior el Tianguis Turístico en nuestro país. Promoción de la salud para trabajadores de la Fiscalía General de la República, también estamos capacitándolos para que sepan bien qué es el coronavirus, cómo se puede evitar el contagio y cómo podemos hacer este distanciamiento sano o sana distancia en nuestros lugares de trabajo. Con la CONAGUA se ha acercado a nosotros para decirnos que está completamente lista para que todas nuestras unidades de salud, los hospitales que vayan a estar prestando atención a los enfermos por coronavirus, por COVID-19, tengan y estén asegurados en materia de agua potable al 100%, que no falte el agua para atender a las personas que así lo requieran. Protocolos de actuación en materia de vigilancia, prevención y control de la epidemia con todas las instituciones del sector salud y otras fuera del sector salud a través del Comité Nacional para la Seguridad en Salud y su subcomité técnico de enfermedades emergentes. También estamos trabajando en el análisis e implementación de los protocolos de sana distancia en ambas cámaras, en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados, análisis de instalaciones estratégicas y capacitación para todas las instituciones en esta materia para poder atender correctamente la epidemia. Muchas gracias. Le cedo el micrófono al subsecretario López-Gatell. Gracias. Gracias, doctor Cortés, doctora Letze de la Torre, doctora Ana de la Garza. Muy buenas noches, tengan todas y todos ustedes. Como anunció el doctor Cortés y las compañeras al inicio de la sesión de hoy, nos interesaba que conocieran otros detalles adicionales que no habíamos comentado. Todo esto es y más, hay mucho más detrás que lo vamos a ir haciendo de su conocimiento. Es la intensa actividad de preparación que empezó desde el 3 de enero. Entonces, como pueden ver, nuestra óptica desde el inicio, nuestra regla de operaciones, necesitamos involucrar a todo el gobierno y a toda la sociedad. Esto es un principio de acción en la preparación y respuesta ante emergencias de salud pública, ante epidemias, ante eventos nuevos. Y depende o se ha construido técnicamente a lo largo de muchos años en la comunidad de salud pública global y también nacional. México ha tenido una construcción progresiva de estas capacidades. Entonces, justo por eso queríamos señalarlo y abrimos a preguntas y respuestas. Vámonos aquí con Blanca Valadez y Ángeles Cruz, luego nos vamos con Jaime y usted, las dos compañeras, y así nos vamos siguiendo. Buenas noches, doctor. Buenas noches a todos. Disculpe por las preguntas, hay varios intereses dentro para saber qué pasó. Bueno, por un lado, ¿qué está pasando con México? Es decir, si Donald Trump suena a todos los consulados, ¿y quiénes se verían afectados? ¿Qué es lo que van a hacer ahí directamente? Si nos puede contar eso. También salió una publicación de que México ocupa el ranking de contagio de 182 casos. Eso lo publicó el New York Times. Son 182 casos y quiero preguntarle si se refiere también a los mexicanos que están viviendo allá o qué explicación podemos darle a esa tabla donde estamos ocupando el 5º lugar. En esa misma investigación se publica que de cada caso positivo puede haber hasta 5 o 10 casos que pasan desapercibidos positivos. Si nos puede aclarar, y el estado de salud de la persona enferma, y ya nada más, por último, y perdóneme el abuso, preguntarle respecto a en qué etapa podríamos considerar que ya podríamos estar en la etapa 2. ¿Podemos tener qué? El escenario 2. El escenario 2. Cómo no, con mucho gusto. Le voy contestando las distintas preguntas.
Sobre la situación de las disposiciones de Estados Unidos y las posibles repercusiones para México, se ha mantenido un diálogo muy cordial con el gobierno de Estados Unidos, tanto por la Embajada de Estados Unidos en México, a través del embajador Christopher Landau, y el equipo de la agregada de salud de la Embajada de Estados Unidos en México. Y por su parte, nuestra embajadora Bárcenas, allá en Washington, también mantiene un fluido contacto con el gobierno de Estados Unidos y sincronizamos las reflexiones en torno a eso. Hoy ha sido un día de noticias sobre las distintas disposiciones y estamos todavía en el proceso de analizar conjuntamente con el gobierno de Estados Unidos estas repercusiones. Mañana, como habíamos anunciado desde la semana pasada, los dos secretarios de salud de Estados Unidos y de México, más la ministra de Salud de Canadá, tendrán una llamada de manera panorámica para ver la respuesta coordinada en la subregión de América del Norte. El Salvador y Guatemala me preguntan qué está sucediendo exactamente al cerrar las fronteras, si me puede comentar la situación que se está viviendo al cerrar las fronteras. Finalmente ya hay una situación también que está entre lo sanitario y lo político. Claro, esto ha ocurrido también a lo largo de las horas de hoy. Y lo mismo, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el canciller Marcelo Ebrard está al pendiente de todas y cada una de estas acciones que se tomen en países vecinos o en países con los que se tienen colaboraciones, ya sea de comercio o diplomáticas, y lo analizamos continuamente. Nuestro compañero, el subsecretario Maximiliano Reyes, es el encargado de la parte sur, la relación con los países de América Latina, y está en las distintas conversaciones. Todavía no hay ninguna resolución concreta. Lo que puedo comentar hoy es un incidente que seguramente conocieron. El presidente de El Salvador, de manera directa, utilizó su cuenta personal de Twitter para señalar que en México, cito sus palabras, tenía unas autoridades irresponsables, cierro la cita, porque según lo que el propio presidente salvadoreño había señalado, habíamos permitido el abordaje de 12 personas confirmadas con COVID en un vuelo de Avianca que presuntamente llegaría a San Salvador. Esto resultó ser absolutamente falso. Afortunadamente tenemos los distintos mecanismos que precisamente explicaron tanto la doctora de la Garza como el doctor Ricardo Cortés, de inteligencia epidemiológica, que nos permitieron hacer los enlaces correspondientes en un tiempo inmediato y conocimos la verdad de la situación. 12 connacionales de El Salvador, provenientes de Chicago, habían llegado a la Ciudad de México en un vuelo que llegó en avanzada hora de la mañana de hoy y estaban esperando abordar el vuelo de Avianca programado hacia El Salvador. Dado que El Salvador, el gobierno salvadoreño, ya había tomado la decisión de no admitir vuelos provenientes de otros lugares, el vuelo nunca abordó a ninguno de los pasajeros entró al vuelo, el vuelo está cancelado. Y estos dos connacionales salvadoreños corroboramos por medio de una inspección médica exhaustiva y cuidadosa que hizo la Unidad de Sanidad Internacional del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que uno, no tenían antecedente alguno de haber tenido síntomas compatibles con COVID. Segundo, nunca habían tenido, por lo tanto, razones para hacerse la prueba de COVID, lo que hacía imposible que se hablara de casos confirmados. Y tercero, debido a que ellos viajaban con un cubrebocas, se desató el mal que hemos estado señalando, que es el pánico y la apreciación no racional de los hechos y la confusión. Y de ahí surgió, ignoro quién propagó el rumor, pero finalmente arribó a la Casa de Gobierno en El Salvador y llegó como una noticia completamente distorsionada. Con mucho gusto. La noticia o el reportaje, si es que se le puede llamar así, de New York Times, todavía no lo hemos, yo personalmente no lo he leído, lo están analizando precisamente en la Unidad de Inteligencia Epidemiológica. Pude ver la tabla, me llama la atención porque el número no corresponde con ninguna de las cifras que hubiéramos publicado. Sospecho, a reserva de corroborarlo, que en algún momento tomaron nuestro número de casos sospechosos en estudio y los interpretaron como que se trataba de los casos confirmados que tiene México. Esto es falso, los casos confirmados de México se acaban de presentar.
de la persona que ayer se detectó que estaba grave? Todas las personas que hemos señalado que se encuentran hospitalizadas están en tratamiento. En general, la mayoría se encuentran en una buena evolución. Este ciudadano que se mencionó ayer sigue en estado delicado y estamos expectantes de lo que vaya resolviendo su equipo médico y en su momento lo que este hospital privado del sur de la Ciudad de México pudiera informar a la autoridad sanitaria. Ángeles Cruz. Doctor, buenas tardes. Yo quisiera preguntarle, ya ha mencionado en reiteradas ocasiones sobre las pruebas masivas, que no es conveniente, o ya ha dicho por qué, pero ¿pudiera explicarnos por qué a Corea del Sur le funcionó tan bien? O sea, o qué es lo que le resultó tan bien que hoy tiene la tasa de letalidad más baja. Y en el caso de México, ¿cómo se van a detectar o cómo vamos a saber cuando hay una transmisión comunitaria si solamente se hacen pruebas a las personas que viajan o a los que tienen contacto con las personas que han viajado? Y por otra parte, si me pudiera comentar, ¿cuál es el mecanismo que deben seguir las personas adultas mayores que viven en residencias o en asilos o en casas de asistencia para que estén seguros y si pueden recibir visitas? Si puede, por favor, ayudar. Cómo no, con mucho gusto, Ángeles. Preguntas muy importantes. Esta historia o este señalamiento de que Corea del Sur tuvo una buena capacidad de controlar su epidemia surge de la comparación de las distintas curvas epidémicas, es decir, de la cantidad de casos diarios que han tenido los países originalmente afectados. La comparación no se ha hecho para todos los países porque no debemos olvidar que los países entraron en distintas etapas a la epidemia, habiendo iniciado en China, después se propagó a los países vecinos de China, incluyendo Corea del Sur, y posteriormente se desplazó por un lado a Estados Unidos a partir del 25 de enero y también a Europa en los primeros días de febrero. Y la comparación de la cantidad de casos diarios lo que revela es que Corea del Sur y aún más notoriamente Japón no tuvieron un aumento tan impresionante de casos diarios y las medidas de prevención y control probablemente jugaron un papel clave. Lo que es interesante es que las medidas de prevención y control de estos dos países asiáticos son muy semejantes a las que ha implantado México, a las que ha implantado Canadá, a las que implantó o está implantando todavía Alemania, Francia, Suecia, Reino Unido, Australia, Noruega, inicialmente Dinamarca, hasta que decidió cerrar las fronteras, etcétera. Es decir, ¿cuáles son estas medidas? La identificación temprana de los casos sospechosos, en su momento el diagnóstico por laboratorio, el aislamiento y el estudio de contactos. México optó desde el inicio por una estrategia intensa en términos del nivel de sospecha, dado que nosotros no esperamos a la confirmación diagnóstica. A pesar de que nuestras capacidades de laboratorio nos permitan tener diagnósticos entre 6 a 24 horas, diagnóstico confirmatorio por laboratorio, de todos modos las acciones tanto de aislamiento como de estudios de contacto inician solamente con la notificación del caso sospechoso. Esto nos permite lo que técnicamente llamamos un nivel alto de sensibilidad, que no es otra cosa que la posibilidad de encontrar la mayoría de los casos, aunque una parte importante de ellos, como lo hemos estado mostrando, resulten ser negativos. Por eso es que tenemos 500 casos descartados y tenemos hoy los 80 y tantos casos que estamos señalando, porque la gran mayoría fue una sospecha de más, pero es importante tener una sospecha de más porque las acciones de contención en salud pública se ejecutan tan solo basados en la sospecha. Ahora, el señalamiento que atribuye el número de pruebas como causa del buen control que obtuvo Corea, hasta el momento carece de sentido, carece de evidencia científica, ha sido más motivo de conversación en medios noticiosos. Con gusto podríamos revisar cualquier evidencia científica que sugiriera una relación entre una cosa y la otra para ver si hay alguna lección útil en términos técnicos. Y lo de la identificación de cuando ya sea una transmisión comunitaria. Eso es muy importante. No depende del número de pruebas, lo que depende es de la evidencia que surge del estudio de contactos. Aquí está una persona que viene de fuera, de alguno de los países con alta transmisión, por ejemplo la región europea, se le reconoce
como un caso sospechoso, se hace el procedimiento que acabo de explicar y se empiezan a estudiar sus contactos. Los contactos, al estudiarlos, corresponde que su información es que ratifican haber estado precisamente en contacto con la persona originalmente identificada. Y cuando en este proceso identificamos hasta el momento en todas las circunstancias que hay una correspondencia entre caso y contactos, podemos saber que la transmisión se debe a esa cadena específica. ¿Cómo reconocemos que hay transmisión comunitaria? En el momento en que un caso nuevo reportado no tiene antecedentes de haber viajado, haber recibido viajeros, y es un caso en donde hay un misterio, hay una falta de reconocimiento de dónde se infectó. Este fenómeno, quiero decir que es inevitable en la medida en que empiecen a aparecer más casos y no representa ninguna sorpresa. Es por esto que las distintas medidas de prevención están articuladas a los distintos escenarios. El escenario 1, importación; el escenario 2, transmisión comunitaria; y el escenario 3, dispersión generalizada. En nuestro caso, a pesar de que tenemos identificadas todas las cadenas de transmisión de todos los casos que han sido notificados, preferimos, como lo señalamos desde el sábado o desde el viernes pasado, de hecho, adelantar algunas de las medidas que son poblacionales, que son generalizadas para la mitigación y la contención, ahora ya no individual, sino a nivel poblacional. Y la lógica, como lo explicamos tanto el viernes como el sábado, atiende principalmente a dos elementos. El primero, la dispersión geográfica que tenemos en México. Las medidas que hemos anunciado en la tabla que presentábamos todos los días hablaban de acciones regionalizadas. Sin embargo, la manera en que se ha distribuido esta epidemia en México ha mostrado este patrón de dispersión territorial. Tenemos el caso en Chiapas, por ejemplo, pero también tenemos en los estados del norte. Y esto lo que nos lleva es a preferir un cambio de aplicación de las intervenciones, entrando ya desde el inicio con aquellas que son de alcance nacional. Y el segundo criterio, desde luego, es la rápida propagación a nivel global, que nos lleva a pensar que aunque nuestro mayor influjo de pasajeros, la mayor cantidad de pasajeros o viajeros que llegan a México vienen de Estados Unidos o de Europa, existe la posibilidad de que viajeros de otras partes del mundo también sean quienes pudieran introducir el virus a México. Adultos mayores. Las personas adultas mayores, no dejaremos de enfatizarlo, tienen una notoria propensión, una probabilidad, una posibilidad de tener un desenlace desfavorable, es decir, complicarse. Lo que en la mayoría de los casos, 80-85%, 8 de cada 10, son una enfermedad leve que se autolimita, que se cura sola por respuesta del sistema inmune que elimina el virus. En las personas adultas mayores puede convertirse hasta en un 15% en una enfermedad más complicada, con daño pulmonar, con dificultad respiratoria y con la necesidad de hospitalización. Y por eso es preciso que las medidas de prevención tengan muy presente a los adultos mayores. En casas residenciales específicas para adultos mayores, el protocolo de prevención es el mismo. Hoy mismo, por cierto, en la conferencia de prensa diaria de la Organización Mundial de la Salud, respondía nuestra colega María Van Kerkhove que las medidas de prevención que aplican a México son las mismas que aplican a todo el mundo, y hablaba precisamente de las 3 medidas de higiene clave que hemos señalado: lavarse continuamente las manos, el estornudo de etiqueta y el mantener en aislamiento a las personas enfermas. Entonces, en cualquier espacio residencial donde tengamos personas adultas mayores, sea un espacio privado o un espacio de concentración, deben tener estas medidas. Y un elemento importante es que si presentaran algún caso de enfermedad, tienen que tener un mayor cuidado en el aislamiento, el distanciamiento social, la sana distancia entre los residentes de esta casa de alojamiento. Vamos a irnos más rapidito. Jaime, usted, y luego nos vamos a ir por allá con Araceli y usted. Buenas noches.
noches, Jaime Hernández del periódico digital Bajo Palabra. Sobre el desarrollo e investigación que están llevando otros países en materia del COVID-19. Al respecto, subsecretario, usted sabe que en países como Canadá, Estados Unidos y Reino Unido, los gobiernos han liberado recursos para la investigación del COVID. Por ejemplo, epidemiología genómica, origen de nuevos virus, desarrollo de anticuerpos monoclonales contra coronavirus, desarrollo de nuevas proteínas para diagnóstico y desarrollo de vacunas. Mi primera pregunta es saber si esta contingencia ha despertado en el Gobierno de la República el interés por el desarrollo de investigación científica sobre el coronavirus, así como ocurrió con la influenza, para la cual ya se tiene una vacuna. Y mi segunda pregunta sería, ¿podría informarnos si se tiene considerado algún porcentaje del presupuesto destinado a salud para la atención a largo plazo del brote del coronavirus? Muchas gracias, Jaime. Respecto a investigación científica, como recordarán, yo creo que vamos a volver a traer la diapositiva, de nuestros 9 grupos de trabajo de este operativo de prevención y control de respuesta, tenemos uno específicamente sobre investigación científica. En este campo se incluye desde la investigación en ciencias básicas, que son experimentos de laboratorio, quizá con modelos animales, hasta la investigación potencialmente en seres humanos, evidentemente respetando todos los estándares de ética, bioseguridad y calidad de la investigación. En este grupo de trabajo participan de prácticamente todas las instituciones grandes de educación superior e investigación, desde la Universidad Nacional, el Politécnico, Sinvestaf, etcétera. Y el doctor Gustavo Reyes Terán, investigador él en sí mismo, y en alianza con la doctora Marielena Álvarez Builla, directora general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, han existido diversos planes que nos han acercado a las comunidades internacionales con las que hay una larga historia de colaboración. No tengo en este momento la lista completa de los proyectos, pero la podemos traer en breve, en las próximas oportunidades, pero desde luego es de interés poder participar en el desarrollo de conocimiento científicamente basado. ¿Si se tiene algún presupuesto considerado? Presupuesto. Como hemos señalado, obviamente el presupuesto de egresos de la Federación no tiene contemplado partidas presupuestales específicas para la preparación y respuesta a emergencias de salud. Esto es algo que se ha conversado a lo largo de muchos años en México y, por cierto, desde mucho antes de que apareciera esta epidemia, es parte de nuestros planes. En otros momentos, y quizá lo recordarán, Blanca sin duda lo recuerda, hemos anunciado que vamos a establecer un Centro Nacional de Emergencias en Salud. Esto está ya en avanzada fase de revisión del reglamento interior de la Secretaría de Salud y es solo materia de que se complete el ciclo para establecer este centro. Y uno de los elementos que implica el establecimiento del centro es precisamente el proponer una partida presupuestal para tener fondos de reserva para las emergencias. Esto tiene sus particularidades porque en el marco legal de México no hay antecedentes claros de un asunto así, excepto por el Fondo Nacional para la Prevención de Desastres y el Fondo Nacional para la Atención de Desastres, FOPREDEN y FONDEN. Y precisamente trabajando en colaboración con David León, el Coordinador General de Protección Civil, hemos hecho un ejercicio de comparación de este modelo que regula la Coordinación General de Protección Civil y por lo tanto la Secretaría de Protección Ciudadana, y de ahí es donde vamos a considerar. Desde luego esto no es para aplicación inmediata hacia la epidemia de COVID, pero en el caso de la epidemia de COVID sencillamente hemos tenido la excelente disposición del secretario de Hacienda y por supuesto la instrucción del señor presidente para no escatimar los recursos que sean necesarios para adquirir los insumos que nos permitan responder ante esta emergencia. Usted, y luego nos vamos por acá con Araceli y usted, y luego nos vamos acá con Ruth y usted. Hombres, mujeres, hombres. Claro. Muy buenas noches, gracias Julio Mar Gómez de Baja California Sur y de Frontline. En el esquema de coordinación que hace rato Ricardo estaba comentando, dentro de las dependencias federales, ¿entraría la CONAGUA ahí? Está, ahí está la CONAGUA. Sí, se aparece. ¿Sí? Bueno, no la alcancé a observar. Y CONAGUA.
CONAGO, Conferencia Nacional de Gobernadores. Sí. Se lo respondo brevísimo. Tuvimos ya una reunión hace varias semanas, un par de semanas más o menos, no recuerdo la fecha exacta, con la CONAGO, la Conferencia Nacional de Gobernadores, precisamente porque el gobernador Carlos Mendoza Davis, gobernador de Baja California Sur, de manera muy proactiva y generosa, contactó al secretario Alcocer y se organizó, y también al maestro Zoe Robledo, y se organizó esta reunión. La reunión fue un éxito, hubo una excelente disposición de trabajar en un marco de neutralidad política para que todos podamos atender un asunto que es de interés nacional y de interés del Estado. Muy bien, gracias. Por otra parte, serían dos preguntas. En el escenario 2 estaríamos entrando en el país en esta semana, que me imagino yo por el aumento de estas cifras de infectados, y por otra parte, en el contexto del panorama nacional, la zona Pacífico sigue apareciendo como amarillo, pero ha aumentado, en etapa amarilla ha aumentado esta cifra. Es una parte en donde obviamente no ha evolucionado las personas, solamente siguen siendo sospechosos y sospechosos. ¿A qué se debe que solamente siguen estando en un estado de sospechosos? Y no es que sigan estando en estado de sospechosos, son diferentes casos. Es decir, el proceso de reconocimiento de los casos sospechosos inicia por los síntomas y después se procede a hacer las pruebas de laboratorio y hay dos posibilidades: o se confirman y pasan en el mapa a estar en color rojo, o se descartan y pasan a estar en color verde. Y puede ser que al mismo tiempo que se descartó un caso, aparezca otro caso que ahora está sospechoso. Entonces, eso hace que el mapa no representa más que, en todo caso, la ausencia de confirmados. Pero el flujo de sospechosos y descartados es continuo. Muchas gracias. Allá Araceli, la compañera que está junto a Araceli, y luego nos vamos con dos mujeres para acá. Gracias, subsecretario. Preguntarle cómo va el reporte, el conteo de los estados que iban a reportar sobre los insumos, lo que iban a ocupar para esta fase 2, cómo van, qué es lo que más se están reportando que necesitan y cómo han sido sustituidas o ya compradas estos insumos. También preguntarle sobre las escuelas, mañana reanudan clase. Se habló con la Secretaría de Educación Pública cómo va a ser esta semana que queda, van a estar sanitizados los salones de clase, va a haber gel a la entrada y qué medidas pueden tomar también los padres de familia para sumarse a esta estrategia. Preguntarle nada más, entonces, ¿cuántos de estos hay graves? ¿Cuántos de estos casos se reportan graves? ¿Y en dónde están, si en públicos o en privados? Gracias. Correcto. Le contesto la última. Teníamos en el reporte hasta ayer 6 casos que estaban hospitalizados, no necesariamente graves. Hasta ayer había 3 graves y la condición de salud en realidad no es algo que se monitoree con el nivel de detalle que se monitorea en la medicina clínica. Y aquí quisiera que visualicen esto. Para fines del control de la epidemia, que es la acción que coordina la salud pública, el gobierno, crecientemente vamos teniendo casos. Y estos casos están obviamente en manos de médicas y médicos altamente calificados, que además de la responsabilidad profesional de cuidar a los pacientes, tienen una responsabilidad imprescindible de cuidar su privacidad. Entonces, no está en los planes seguir como si le pasáramos visita a los pacientes en términos médicos. Eso que quede muy claro. Pierdan la expectativa de que podemos dar un parte médico detallado de cada uno de estos pacientes. No es el propósito, no es el interés, no tiene una utilidad para el manejo de la epidemia. Cada médico, cada médica está al pie de la cama del paciente cuidándolos con los recursos que se necesitan. Sobre las compras y demás, se las dejo pendiente porque mañana lo vamos a anunciar en el Pulso de la Salud. Va a ser uno de los temas que vamos a tratar. Y sobre escuelas, definitivamente lo que anunciamos con el secretario Moctezuma Barragán el sábado reciente incluyó un paquete de 9 intervenciones, las más destacadas las hemos estado repitiendo, que es el tema de la suspensión de las actividades escolares y también el criterio de que si en un salón aparece un niño enfermo, un niño o joven, cualquier estudiante enfermo o profesora enfermo, se cierra la escuela completa. Y además el filtro corresponsable
que consiste en que, a diferencia del filtro que tradicionalmente conocemos y que se usó en la pandemia de influenza 2009, la responsabilidad ahora es compartida. Y esto, entre otras cosas, tiene que ver con el cambio a la Constitución. En el artículo 3 se contempló el aspecto jurídico de la corresponsabilidad en el proceso tanto educativo como de cuidado de los educandos. Entonces, eso nos permite hoy hacer este filtro corresponsable en de todas las padres y madres de familia tienen que llegar a la escuela ya con el compromiso de haber verificado que sus niños, niñas no tengan síntomas, que se encuentren en buen estado de salud. Obviamente, si lo declaran y horas después o minutos después de que el niño entra a la escuela presenta síntomas, pues no se le va a reclamar a la familia, pero sí se le va a llamar para que recoja a su hijo. En los siguientes 4 días trabajarán normalmente las escuelas. La respuesta es no, exactamente normalmente, porque precisamente establecimos esos 4 días para que las escuelas entren al proceso gradual, ordenado, bien cuidado, antes de llegar al punto de suspensión el próximo viernes 20. Hospitalizados, ¿cuáles están en público y cuáles en privado? En general están 2/3 partes, 3/4 partes en hospitales públicos y 1/4 parte gruesamente en hospitales privados. Y esto irá cambiando según la naturaleza de las poblaciones. Por favor. Hola, ¿existe la posibilidad de que se adelante esta suspensión de clases a nivel nacional, sobre todo porque algunos estados han estado señalando que ellos lo van a cancelar van a suspender este periodo de clases a partir de mañana? Y también quisiera preguntarle, ¿qué va a pasar? Están reportando que por el cierre de fronteras en algunos países, sobre todo de Centroamérica y Suramérica, ha estado quedando gente varada en el aeropuerto. ¿Qué va a pasar con ellos? Y ya la tercera pregunta es, ¿qué le responde a partidos de oposición que han estado solicitando su renuncia por las declaraciones que precisamente dio hoy en la mañana? Gracias. Vaya cosa. Bueno, mire, ahorita atiendo esa última pregunta. Vámonos a lo técnico. Las escuelas en algunos estados, efectivamente, el sistema educativo estatal, en uso de sus atribuciones para las entidades que son libres y soberanas, tomaron la decisión unilateral de adelantar el proceso. Eso no hace daño, no pasa absolutamente nada, no es un elemento que sea indispensable, precisamente porque, como lo analizamos a detalle con el Consejo Educativo Nacional, Consejo Nacional de Educación, existen las condiciones para hacer una planeación de cómo se instrumenta ya concretamente en las escuelas el plan general que ha sido dispuesto desde el principio. Pero si alguien considera que está en condiciones de hacerlo ya, no pasa absolutamente nada. Si hay una pequeña desventaja que es de interés general, entre más temprano se hagan las intervenciones, nos empezamos a desgastar como población. Y esto, el desgaste no es que nos fatiguemos, eso no tiene ningún problema. El problema es que las consecuencias sociales empiezan a tener repercusiones conforme se acumulan los días en un estado de suspensión de actividades. Y vamos a necesitar esa disposición, tanto institucional como de la población, para las siguientes fases. Y esta también es una lección aprendida de la pandemia 2009, no solo en México, sino en el mundo, donde si se anticipan demasiado las intervenciones, además de no tener una utilidad importante en la disminución de la transmisión, después, cuando son necesarias, agotamos ese recurso. Dicho sea de paso, quiero comentar, lo voy a decir en varios días seguidos, que estas medidas de suspensión de actividades no necesariamente tienen como principal beneficio proteger a quienes suspenden. Es decir, vamos a poner un ejemplo, una oficina pública que decidiera que tiene condiciones para quitar o posponer sus servicios no esenciales, como lo recomendamos el sábado, no necesariamente los más beneficiados son las personas que trabajaban en esos servicios no esenciales y que ahora están en casa. Por supuesto que se benefician, pero se beneficia mucho más la población en su conjunto, porque al ser esto una medida masiva, se retarda la transmisión del virus. Sobre la idea de que renuncie o no,
pues mire, hoy me llama la atención lo irritante que le resultó para un segmento de la población específicamente ligada a los partidos políticos de oposición que yo mencionara que el presidente tiene una enorme fuerza moral. Pues si ellos no lo consideran, supongo que tiene que ver con sus distintas actividades políticas. Yo me ocupo de una materia técnica, tengo una responsabilidad técnica y la seguiré cumpliendo con toda mi energía y disposición y conocimiento. Vamos a pasar a Ruth. ¿Qué tal? Buenas noches. Ruth Rodríguez, columnista de Excelsior. Le voy a hacer 3 preguntas al subsecretario. La primera, ¿cuándo va a sesionar el Consejo de Salubridad General para que adopte medidas obligatorias para todo el país y evitar así un caos? Porque ahorita las universidades, las escuelas privadas, los gobernadores, los presidentes municipales, el sector privado y ahora hasta la iglesia están tomando cada quien medidas que consideran más pertinentes sin que se vea un eje rector. ¿O no lo quieren hacer para no restringir las giras del presidente? La pregunta es buena porque nos lleva precisamente a la apreciación que tienen quizás las personas y agrupaciones políticas que mencionaba la compañera. Hemos tenido una excelente respuesta de los 3 poderes de la Unión, de los 3 órdenes de gobierno. Mi agradecimiento a todas las figuras públicas que gobiernan estos aspectos. Una excelente respuesta de todas las dependencias de la Administración Federal que se vieron en la diapositiva, y las acciones han sido cuidadosamente concertadas en su instrumentación. Como vieron, el sábado lo anunciamos conjuntamente Educación Pública y Salud. No hubo necesidad de anunciarlo físicamente, pero también cultura y salud, también bienestar y salud, también trabajo y salud. Es decir, todo está articulado en torno al plan de salud por una sencilla razón: lo hemos hecho juntos desde el principio. Entonces, tenemos la fortuna de que ha existido una respuesta positiva, también de las cámaras empresariales, también de las organizaciones sociales, incluida la Iglesia Católica. Mi agradecimiento a la Conferencia del Episcopado Mexicano, que ha tenido una respuesta muy temprana y muy positiva de acuerdo al plan de salud. Vamos bien. Sí, pero ¿tiene cita con el Consejo de Salubridad General o será hasta que decreten emergencia sanitaria? Como hemos dicho también repetidamente, las condiciones para el manejo de esta epidemia no requieren de momento que se declare un estado de emergencia sanitaria. No se ha declarado un estado de emergencia. Las condiciones jurídicas para analizar la procedencia de declarar tal estado siempre están vigentes y en tiempo real se va analizando cada una de las etapas de esta epidemia. Mientras haya esta capacidad de respuesta organizada y todo se mantenga como está de acuerdo al plan, no hay necesidad de declarar ningún estado de emergencia. Vamos a darle a la compañera. ¿Usted tiene? Hay mucha inquietud por las incapacidades, porque los trabajadores están regresando por gripas y no les están dando incapacidad. ¿Cómo se está tratando ese tema? Y por último, ¿cómo se va a tratar los cadáveres de personas que fallezcan por coronavirus? En la influenza, si usted se acordará, hubo medidas especiales. En este caso, ¿cómo será? ¿Cómo no? Respecto a cadáveres es muy fácil. Las condiciones de bioseguridad están claramente estipuladas en la guía de control de infecciones que publicamos desde hace 4 semanas ya, y está perfectamente estipulado. La ley es clara también en las disposiciones sobre el manejo de restos humanos y tejidos humanos, y se seguirán todos los procesos que corresponden. No se anticipa que se requieran condiciones especiales más allá de la capacidad instalada en México, que es una capacidad robusta y amplia. Respecto a incapacidades laborales, también es uno de los elementos que se han trabajado en el plan tempranamente, principalmente con el Instituto Mexicano de Seguro Social y con el ISSSTE. Y lo que se está contemplando es un mecanismo facilitado para que las incapacidades laborales no requieran la presencia física de las y los trabajadores en las unidades de salud para obtener el certificado médico de incapacidad, sino que exista un mecanismo remoto, y esto nos permitiría que quienes tienen síntomas y por lo tanto son sospechosos no tengan que desplazarse a las unidades de salud. Esto es importante porque los propios centros de salud, hospitales, pueden ser un amplificador de la transmisión. Vamos a dar la última. Gracias. Una. Rápidamente. Ya fue su turno. El
El teléfono 800 lo hemos estado… Sí, está saturado. Está saturado y no contestan. Y dos, si del viernes para el sábado, hoy domingo, llegamos de 20 a 82 casos, en esa escala, ¿cuándo entraríamos con esa escala de casos a fase 2? ¿Cómo no? Y ya con casos autóctonos, por ¿Cómo no? favor. Con mucho gusto, lo explico nuevamente. La clasificación de las escalas no depende solamente del número de casos. Como hemos señalado desde hace varias semanas, los escenarios tienen una escala en el número de casos. Escala quiere decir decenas, centenas, millares, y para cada uno de los 3 estados o escenarios respectivamente. Los criterios principales para considerar que ha habido un cambio de escenario tienen que ver con la pérdida del reconocimiento de un número sustantivo de cadenas de transmisión. Cuando ya se reconocen cadenas más largas, hay una infección de la segunda generación a la tercera, a la cuarta, a la quinta del contagio, y cuando la distribución de estos brotes que hubiera en su momento y que todavía no existen, se manifestaran ya en una forma medianamente dispersa. El número, desde luego, es importante, pero el número no es el elemento clave para considerar el cambio de fase. Ahora, cuando haya un cambio de fase, no es tampoco un asunto de preocupación. Hemos dicho, lo vuelvo a decir por si no ha quedado claro, desde que garantizamos que el virus llegaría, también garantizamos que este iba a ser el proceso de la epidemia. Vamos a llegar a las distintas fases y lo relevante es mantener la carga de enfermedad, la velocidad de transmisión lo más estable posible. Gracias. El 800, como anunciamos, esto es lo único que me queda medio minuto para responder, el número 800 que hemos anunciado fue saboteado de una manera indirecta. ¿En qué consistió? Y lo tenemos perfectamente documentado. El miércoles pasado distribuyeron, obviamente, distintas voluntades en redes sociales una ficha falsa que decía que la instrucción de la autoridad sanitaria es que las personas con síntomas llamaran a este número y que se les iba a ir a su casa a tomar las muestras. Esto ya hemos aclarado que fue una falsedad, es un libelo, es una publicación apócrifa, y pudimos documentar, porque tenemos el registro computarizado de las llamadas telefónicas, que pasamos de un promedio de 480 llamadas por día a 6.800 llamadas tan solo en 24 horas. No puedo juzgar sobre la voluntad de querer sabotear, pero el hecho claro es que ocurrió. Entonces estamos trabajando en los mecanismos tecnológicos para tener otra alternativa para los números de contacto ciudadano. Muchas gracias. Nos vemos mañana en El Pulso.